Muy buenos días a todos. Espero que estén bien el día de hoy. Vamos a comenzar con el estudio de las 28 creencias de nosotros los adventistas del séptimo día, en la cual pues se separan en 6 doctrinas. Esta, en esta primera doctrina vamos a hablar acerca de Dios. ¿Verdad? En los 5 temas que vamos a estar eh, viendo acá, ¿verdad? Doctrina uno, por así decirlo, Dios. Creencia uno, la palabra de Dios, o sea, la Biblia. Ah, lleva cualquiera de los dos nombres, la Biblia o la palabra de Dios. ¿Verdad? Es la creencia que vamos a eh, ver en este momento, la palabra de Dios. Así que preparemos nuestra Biblia y eh, vamos a ver nuestra primera creencia, la palabra de Dios. Oremos. Leñoso y buen Dios, que tu morada se encuentra en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea tu bendito nombre. Gracias, Padre, por este día que nos has regalado y tus hermosas bendiciones. En este momento vamos a eh, hablar, Padre, acerca de tu palabra, ¿verdad? De lo que lo que hemos aprendido, Padre Celestial, es la primera creencia, pues, que nosotros como adventistas del séptimo día tenemos como, ¿verdad? Como primer punto, ya que es importante recalcar, Padre Celestial, que lo que nos comunica de tu palabra hacia nosotros es la Biblia. Así que ayúdanos siempre en gran manera y gracias por tu bendición. En nombre de Jesús te suplico de tus favores para que sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, queridos. Quiero recalcar de que ya no es la misma secuencia de pregunta y respuesta. Aquí ya es como prácticamente como eh, seminario con respecto a las 28 creencias, ¿verdad? Ya que la palabra de Dios o la Biblia, como la fe de Jesús, ya la vimos en varias ocasiones. eh, con las preguntas y respuestas que tiene lo que es normalmente la fe de Jesús. Ahora vuelvo a mencionar que es prácticamente ya como un seminario que ustedes o seminarios que ustedes van a estar realizando. Pueden participar haciendo sus comentarios, ¿verdad? O bien, si quieren escribir al chat personal, lo pueden realizar. Muy bien, la palabra de Dios. Este dato es muy interesante. Ningún libro ha sido tan amado, tan odiado, tan reverenciado, tan condenado como la Biblia. Y esto es cierto, ¿verdad? Los créditos a quien se lo merece, ¿verdad? Esto se ha escuchado mucho en internet. Que en efecto podemos mencionar de que la Biblia, ¿verdad? Para muchos, pues le tiene mucho aprecio y otros, pues eh, odian lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Simplemente porque quieren odiarla, ¿verdad? O no le dan una oportunidad o les pasó algo en su vida y culpan la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, esa es otra cuestión que puede, o sea, ya siendo cristianos o no, les pasó algo y por esa razón, ¿verdad? Odian la Biblia y a Dios, ¿verdad?
tiene algo que decir con respecto a eso, pero pues lo puede entonces comentar. Vamos entonces. La siguiente diapositiva dice lo siguiente: la revelación divina. La exclusividad de la Biblia no viene de su influencia política, cultural y social inigualable, sino de su origen y de los temas que trata. Es la revelación del único Dios hombre, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Salvador del mundo. O sea que la palabra de Dios pues nos enfatiza a Cristo. Realmente desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, entonces podemos reflejar eh, a Cristo Jesús. Que realmente, querido, que cada vez que nosotros abramos la Biblia o enseñemos de la palabra de Dios, nuestros temas céntricamente debe estar Cristo. Claro está que podemos hablar de cosas al respecto, ¿verdad? Vestimenta, alimentación, ¿verdad? Que está en la Biblia, profecía. Pero lo que debemos de centrarnos en la palabra de Dios es a Cristo. Como menciona ahí, no tiene influencia política, ni cultural o social, ¿verdad? Entonces, únicamente, ¿verdad? Los temas que mencionamos o que se deben mencionar es a Cristo, ya que Él vino a morir por nosotros, ¿verdad? Por esa razón debe ser el centro, ¿verdad? En lo general, disponible para todos y apela a la propia razón humana. Los principales canales de la revelación general son naturaleza, historia, comportamiento humano y conciencia, ¿verdad? Entonces, a lo general, pues eso es lo que plantea prácticamente lo que es la palabra de Dios, la Biblia, ¿verdad? Claro está de que podemos notar su vigencia en la naturaleza, en su historia, ¿verdad? Todo eso lo avala en el comportamiento humano cada vez que leemos la Biblia, pues transformamos la mente, el ser, el sentido, el actuar, el hablar y la conciencia, ¿verdad? Y en lo especial, pues en el principio, a través de los profetas del Antiguo Testamento, después fue transmitida por intermedio de su última revelación en la persona de Jesucristo en el Nuevo Testamento. ¿Verdad? Podemos leer Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. El punto focal de las escrituras menciona: la Biblia expone la condición humana y revela la solución divina. Lo que está mencionando es importante, o sea, expone la condición que tú y yo tenemos, querido. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Cuál es nuestra posición, por así decirlo? ¿Cuál es em, lo que, el lugar, ¿verdad? Que nos corresponde? Lo menciona la Biblia, pero también revela la solución divina. Nosotros somos destituidos de la gloria de Dios, pero tenemos dádiva en Jesucristo que dio su vida por nosotros. Sigue mencionando, Jesucristo es el punto focal de las escrituras, lo que se ha estado mencionando. En el Antiguo Testamento
es el Mesías. En el Nuevo es revelado como Jesucristo, el Salvador. Es lo que estábamos mencionando, el enfoque de, de las escrituras debe ser Jesús. Como había mencionado, podemos hablar de muchas cosas, querido, de la palabra de Dios, pero al final los tenemos que trasladar o llevar a los pies de Cristo. Los escritores bíblicos indicaron al Espíritu Santo como la fuente de sus revelaciones. Pedro destacó el hecho de que el Espíritu Santo operaba a través de todos los profetas. Y tenemos las citas bíblicas de referencia. Dios es, por lo tanto, el autor de la Biblia. Aquí, eh, pues podemos mencionar, querido, de que la palabra de Dios, ¿verdad?, fue inspirada y como lo hemos estado mencionando, muchos que no le dan la oportunidad a la Biblia, ellos no o mencionan de que es un libro escrito por cualquier hombre, ¿verdad?, que ha escrito cualquier otro libro. Pero en primer lugar, podemos comprender y entender de que no es cualquier libro. Em, Sino que a pesar de que hubieron muchos autores, pues lo sorprendente es que no se contradicen entre sí. Más bien em, se, se apoya la concordancia. Inclusive unos leyeron otros libros, por ejemplo, Jeremías, ¿verdad? Jeremías pues escribió en su libro lo que iba a acontecer con el pueblo de Israel, ¿verdad? Con Babilonia, que los iban a someter y pues se los iban a llevar cautivos. Pero más adelante Daniel menciona en el capítulo 9, ¿verdad?, de una visión que le quedó, ¿verdad?, no tan clara, y aturdido, empezó a orar y leer el libro de Jeremías. Entonces, eh, eso es lo que podemos ver de que se sustenta por sí mismo. Otra cosa muy importante, que la Biblia se contesta sola en ocasiones, ¿verdad? Porque es tan eh, coherente que podemos ir de cita en cita y podemos ver, ¿verdad?, que nos guía. Eso es lo que estoy mencionando cuando digo que la Biblia se contesta sola, porque nos está guiando, ¿verdad? La, la trompeta que habla el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos lleva a las trompetas que habla el Apocalipsis, y así sucesivamente. Siguiente, lo que es la inspiración. Dice Pablo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, ¿verdad?, para inspirar. Bueno, ahí lo menciona. La palabra traducida aquí como inspirada significa literalmente proveniente del soplo de Dios. O sea que eh, es inspirada por Dios. Claro está de que Dios respetó el lenguaje, la cultura, por así decirlo, ¿verdad?, propia del autor. Lo inspiró, pero la escritura pues fue del mismo autor del libro, por ejemplo, el apóstol Pablo, ¿verdad? Lo que él aprendió, lo que él sabía, él lo plasmó según la inspiración, ¿verdad? Pero según cómo él eh,
O sea, Dios respetó la escritura, el lenguaje que utilizaba el apóstol Pablo. Y así con todos, ¿verdad? Dios inspiró la verdad en las mentes de los hombres, los cuales expresaron estas mismas verdades en sus propias palabras. Eso es lo que estaba mencionando, que fueron consolidadas en las escrituras. Por lo tanto, inspiración es el proceso a través del cual Dios comunica su verdad eterna. Entonces, ¿cómo es el proceso? Los profetas traducieron las revelaciones divinas en lenguaje humano como todas las limitaciones e imperfecciones con las que se haya revestido. Pero aún así, ese era el testimonio de Dios. Los hombres y no las palabras fueron inspirados. Entonces, eso es lo que se está mencionando para que todo, ¿verdad?, encaje conforme a la voluntad y la palabra de Dios. Claro está, como decía allí, se pudo haber tenido errores en las letras porque los mismos autores inclusive tenían escribas, o sea, sí, escribas creo que se les llamaba. Ellos dictaban, por así decirlo, y los escribas, no estoy hablando de esos escribas que tal vez estás pensando, pero es de un acompañante, ¿verdad? Que de repente escribía lo que el autor hablaba, hacía inclusive, lo que él decía, ¿verdad? Por esa razón, ¿verdad? El hombre fue inspirado, pero no en sí la palabra o lo que ellos escribían, porque se respetó que ellos lo escribieran conforme eh, a su costumbre, podemos decir, la cultura, ¿verdad? Hay una explicación de eh, Elena G. de White, que dice, en Mensajes Selectos, tomo 1, página 24, dice, la Biblia está escrita por hombres inspirados, pero es la forma de pensamiento y de la expresión de Dios. Con frecuencia los hombres dicen que cierta expresión no parece de Dios, pero Dios no ha puesto a sí mismo a prueba en la Biblia por medio de la palabra, de palabras, de lógica, de retórica. Los escritores de la Biblia eran los escribientes de Dios, no su pluma. ¿Verdad? Entonces, lo que está mencionando, como que lo estamos recalcando para que se comprenda, ¿verdad? Excepción, ¿verdad? Entonces, aquí hay una excepción. Los 10 mandamientos, estos son de composición divina, no humana. Fueron pronunciados por el propio Dios y escritos por su propia mano. Ahora, ¿por qué está mencionando eso? ¿Verdad? Que los 10 mandamientos, esos sí fueron autoría de Dios, o sea, tal y como Dios lo mandó, así fue escrito, ¿verdad? De hecho, fue escrito por él mismo, por Dios mismo, con su propio dedo. Lo menciona Éxodo capítulo 31, versículo 18. Léelo. Aún así, fueron expresados teniendo en cuenta las limitaciones del lenguaje humano. ¿Verdad? Entonces se aclara todo esto, ¿verdad? Paralelismo. Existe un paralelismo entre Jesús hecho carne y la Biblia. Jesús combinó en sí a Dios y al hombre. Juan 1:14. De modo similar, la Biblia también reúne lo divino y lo humano en uno solo. Es esta combinación divino-humana
logra que la Biblia asuma un lugar absolutamente singular en la literatura. Muy bien. Ya, hay un paralelismo eh, una comparación, es lo que está mencionando, ¿verdad? Que Dios se hizo carne, como decimos, ¿verdad? En Juan capítulo 1, ¿verdad? Que fue el mismo Jesucristo, ¿verdad? Combinando lo divino con lo humano, porque se hizo hombre, ¿verdad? Eso es lo que menciona, lo dice la palabra de Dios. Lo mismo pasa con la Biblia, ¿verdad? Combina, ¿verdad? La inspiración divina al pensamiento humano. Entonces, eso es lo que pasa, ¿verdad? Autores de las Escrituras. El Espíritu Santo preparó ciertas personas para que recibiesen la comunicación de las verdades divinas. La revelación divina recibida no convertía a la persona ni le aseguraba la vida eterna. Todos los autores bíblicos fueron personas que tenían una naturaleza pecaminosa, necesitando diariamente de la gracia de Dios. Romanos 3:12. Lo que está mencionando acá es que todos los escritores tuvieron su decisión, ¿verdad? Seguir a Dios o no, tuvieron una decisión. Al final, pues, decidieron eh, o tomaron la decisión de estar de parte de Dios. Claro está de que encontramos varios personajes que habían hecho cosas malas. Por ejemplo, tal vez me equivoco de nombre, un hombre que curiosamente también se llamaba Ananías, trabajaba en creo que es las ofrendas, ¿verdad? Cuando el apóstol Pedro estaba haciendo la colecta, ellos mintieron, quedándose con una parte y cayó muerto junto con su esposa. Los hijos de Aarón también al ofrecer fuego extraño, ¿verdad? En el altar, entonces ellos fueron eh, fulminados, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, a lo largo de la Biblia podemos encontrar historias que se puedan adaptar a nuestra vida, ¿verdad? En la cual también nosotros tenemos la decisión y esperando de que tomemos la mejor decisión o la decisión correcta, que es seguir a Jesús. En inspiración e iluminación menciona la inspiración de los autores bíblicos no deben ser vistas simplemente como iluminación u orientación divina, pues estas son prometidas a todos los que buscan la verdad. De hecho, la inspiración de los escritores bíblicos ocurrió aun cuando ellos no comprendieron el mensaje divino. ¿Verdad? O sea que, por ejemplo, Daniel, ¿verdad? Como había mencionado, ¿verdad? Daniel no había entendido algunas visiones y por eso necesitaba orientación con oración, ayuno, menciona ahí capítulo 9 de Daniel, y la lectura de la Biblia, o sea, ¿verdad? Jeremías estaba leyendo y así sucesivamente. Entonces, para nosotros es igual, todos necesitamos hacer lo de la lectura bíblica, oración y ayuno, ¿verdad? Para que podamos comprender lo que es la palabra de Dios. Orientación divina al Espíritu Santo. Método. Frecuentemente, el Espíritu Santo comunicó el conocimiento divino por
intermedio de visiones y sueños. Números 12:6. Otras veces habló audiblemente o a través de impresiones íntimas, ¿verdad? O sea, lo que está mencionando es de que algunos autores fueron eh, se les habló por medio de sueños o visiones, otro de la forma directa, como el apóstol Pablo: ¿por qué me persigues?, le dijo Jesús, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Depende de cómo Dios, ¿verdad?, sea la voluntad, entonces así se revela, ¿verdad? O así se revelaba. Su contenido. A algunos el Espíritu le reveló eventos futuros, como Daniel, ¿verdad? Ahí dice la referencia bíblica: Daniel capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 12. En otros momentos los escritores registraron eventos históricos, como lo son Jueces, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, los Evangelios y Hechos. Es de Bueno, obviamente es únicamente que lo leas para poder ver que hay unos que son proféticos y otros históricos, aunque la Biblia pues se separa en varios, ¿verdad? Además de históricos, ¿verdad? O profetas mayores, profetas menores, ¿verdad? El Pentateuco y así sucesivamente, ¿verdad? Los evangelios, los cartas paulinas, ¿verdad? Que son las del apóstol Pablo, y así sucesivamente. Inspiración e historia. Aunque los datos hayan sido elegidos a través de observación personal, información oral, fuentes escritas o revelaciones directas, o revelación directa, todas las informaciones llegaron al escritor a través de la orientación del Espíritu Santo. Por lo tanto, la inspiración divina garantiza la plena confiabilidad en las escrituras con la selección de los materiales. Exactitud de las escrituras. La Biblia ha sido presentada con esmerada y milagrosa precisión, a pesar de todos los intentos de destruirla, que eso sí pasó, ¿verdad? La comparación de los manuscritos del Mar Muerto con manuscritos de elaboración posterior han contribuido para comprobar que la Biblia que estamos leyendo hoy es la misma que leían las personas hace miles de años, ¿verdad? Entonces, tal vez pienses tú, querido, que de tantas veces que han sacado la Biblia y tantas versiones que hay, han modificado algo. Pero déjame decirte de que Dios tiene la potestad en su palabra. Por eso debemos de tener la seguridad que es la misma Biblia, que escribieron incluso, ¿verdad?, los que plasmaron lo que es la palabra de Dios en lo que son pergaminos. Más adelante, pues, se fueron haciendo tal y como la vemos el día de hoy y las versiones que han salido, porque se necesitaba entender a la perspectiva de la versión que se está escribiendo o que se editó, ¿verdad? A eso me refiero. Pero nada cambia. Aunque en ocasiones, déjame decirte que cada vez que he estudiado la palabra de Dios, incluso para dar un sermón o una predicación, eh,
se ha tenido que ir a lo que es la traducción original, ¿verdad? Que si tú buscas ahí en internet la traducción original, obviamente, pues yo no leo esa escritura, porque más que todo arameo, hebreo, ¿verdad? Eh, lo que uno quiere buscar es la palabra exacta, que es lo que está mencionando. Eso es otra parte del estudio que debemos de hacer cada vez que vamos profundizando en la palabra de Dios, ¿verdad? Más adelante debes ir profundizando y buscando las palabras coherentes y exactas de qué es lo que menciona. Para eso, pues tú puedes buscar ayuda, ya que tal vez eres un devoto estudiante de la palabra de Dios, pero te estancas en algunas palabras. Entonces yo te recomiendo, ¿verdad?, que lo hagas tú mismo, ¿verdad? Haz esa investigación de palabras exactas, o bien pues busca a un pastor de la iglesia adventista del séptimo día, porque ellos te van a ayudar mucho mejor, ¿verdad? Ya que para mí están muy preparados. O un primer anciano o un anciano, para eso los eligen como ancianos de iglesia, ¿verdad? Porque tienen conocimiento bíblico de la iglesia adventista del séptimo día. Entonces te recomiendo que puedas hacerlo. O bien puedes escribirnos en un chat, ya sea privado o allí como comentario, ¿verdad? Continuemos. Dice reivindicaciones. Creo que estoy leyendo mal la palabra. Reivindicaciones de las escrituras. Los autores bíblicos testifican, ¿verdad?, que su testimonio no se origina con ellos propiamente. Fue la palabra del Señor que vino a Jeremías, Ezequiel, Oseas y otros, ¿verdad? En Jeremías, Ezequiel y Oseas pueden mencionar, ¿verdad?, la palabra de Dios que vino hacia mí. Estamos hablando aquí de autoridad, ¿verdad? Les fue ordenado que hablasen en nombre del Señor, diciendo, así dice el Señor, ¿verdad? Me gusta bastante esa palabra, esa frase, perdón, así dice el Señor, o la boca de Dios lo ha dicho, ¿verdad? Por ejemplo, Isaías 58, 13 y 14, que habla acerca del día del Señor o del sábado, ¿verdad? Que si lo llamamos delicia, santo, glorioso de Jehová, no andando en nuestros propios caminos, ni con nuestros propios pensamientos, ¿verdad? Entonces tendremos la heredad, ¿verdad?, de Jacob, menciona ahí. Y al final dice, porque la boca de Jehová lo ha dicho, ¿verdad? Me fascina bastante citas bíblicas de esta manera para que tenga un mayor peso. O sea, no estoy diciendo de que lo demás no tiene ese, ese valor, ¿verdad? Pero cuando menciona esta parte, ¿verdad?, la boca del Señor lo ha dicho, entonces uno, ¿verdad?, lo escucha más directo, a eso me refiero. Jesús y la autoridad de las escrituras. A lo largo de todo su ministerio, Jesús destacó la autoridad de las escrituras. Colocó a la Biblia encima de las tradiciones y opiniones humanas. Por supuesto, ¿verdad? Que es lo que cada vez que Jesús hablaba, ¿verdad? Lo podemos encontrar en la Biblia, inclusive en su muerte, ¿verdad? Lo que dice Salmos, prácticamente, pues bueno, ahora no me acuerdo, ¿verdad?, las palabras exactas, pero eh, lo mencionaba, ¿verdad? Inclusive también cuando en Mateo capítulo 4, ¿verdad?, que fue tentado, ¿verdad?, pero no pecó, citó la palabra de Dios. Inclusive el mismo Satanás, ¿verdad?,
habló de la palabra de Dios, pero nos mostró de que, o bien podemos comprender eh, en este capítulo 4 de Mateo, que muchos también pueden utilizar erróneamente la palabra de Dios. La idea es que hay que hacer ayuno como Jesús lo hizo, ¿verdad? Oración como Jesús lo hizo, y dependencia de la palabra de Dios. Mira, que hasta Jesús nos enseña estos tres puntos importantes. Sigue diciendo, reprobó constantemente a los líderes judíos por el hecho de desviarse de la autoridad de las escrituras. El Espíritu Santo y la autoridad de las escrituras. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Sin la iluminación de la mente humana por el Espíritu Santo, la Biblia jamás podrá ser entendida correctamente o reconocida como la expresión autorizada de la voluntad de Dios. Esta es otra parte que también podemos ver que por qué razón muchas personas odian la palabra de Dios, que no permitieron o no pidieron al Espíritu Santo. Entonces, si no pides al Espíritu Santo para tener una comprensión mucho mejor de la palabra de Dios, aunque leas del principio a fin, no podrás comprenderla. Al final tú le llamarás Señor a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué y para qué? ¿Porque es tu Salvador o porque la Biblia menciona, ¿verdad? O porque alguien te dijo que se le dice Señor, ¿verdad? La idea es que la Biblia nos da inspiración y recibiendo el Espíritu Santo, comprensión. Como te lo mencionaba, ¿verdad? Que al final la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos dirigen a Jesús. Por eso le llamaríamos Señor. La Biblia y la ciencia. Esa es otra cosa, ¿verdad? Que también es importante recalcar. Patriarcas y Profetas, en la página 606 de nuestra escritora Elena de White, eh, decía lo siguiente: las contradicciones entre las escrituras y la ciencia son frecuentemente resultado de la especulación, o sea, solo puro especulación, ¿verdad? La incapacidad de armonizar la ciencia con las escrituras viene mediante una comprensión imperfecta de la ciencia y de la revelación. Sostener que encuentran contradicciones entre una y otra, pero cuando se entienden correctamente, se las nota en perfecta armonía. Pues muchos quieren hallar contradicciones en la Biblia a través de la ciencia, pero como está mencionando la escritora, es eh, pura especulación, ya que sí tiene coherencia. Y al contradecir, pues no se escucha tan científico. O sea, que lo que está mencionando de que si eres científico, pues obviamente tienes que avalar la palabra de Dios. Muchos científicos lo han comprobado y han dicho que la palabra de Dios es verdadera. Otra cosa de que yo he escuchado, esto lo voy a mencionar como paréntesis, por así decirlo, ¿verdad? Pero tiene coherencia. Una cosa que yo he escuchado es que después del diluvio y que saliera Noé del arca, hubo un gran arco iris, ¿verdad? Y Dios puso ese arco iris allí, dice la Biblia, ¿verdad? Y el que comentaba, ¿verdad? Pero podemos comprender que el arco iris no se forma por sí solo, mencionaba, sino que se forma con
la humedad en las nubes y el reflejo del sol. O sea, los rayos del sol, ¿verdad? Hacen que la humedad que está en las nubes eh, de esa tonalidad de colores formando el arco iris. Entonces, yo menciono, pero por supuesto que Dios va a hacer algo con lo que, ¿verdad? Con lo que eh, se pueda explicar. Claro está, por esa razón la ciencia debe avalar. A eso creo que a eso se refiere prácticamente Patriarcas y Profetas, ¿verdad? En su página 106, que, que si buscamos en la ciencia cómo se forma el arco iris, podemos comprender a Dios así lo hizo para que haya una, eh, en primer lugar, pues una coherencia, para que haya una coherencia y podamos entender cómo funciona o cómo lo hizo Dios. Ahora, si hay unas cosas que no podemos comprender, pues ahí hay que mantenernos firmes y fieles para que se lo preguntemos a Dios mismo. Como por ejemplo los dos mares que no se unen, que están exactamente, ¿verdad? Pegados, ¿verdad? Uno está más cristalino que el otro, ¿verdad? Y eso no se ha podido explicar. Pero hay cosas que sí se explican, que no es porque así funciona, ¿verdad? Las tonalidades del arco iris, por eso no viene de Dios, no, querido. Es porque así funciona, es porque proviene de Dios. No sé si me explico. Creo que, que me debo dar a entender aquí, ¿verdad? Una vez más. Que como la tonalidad del arco iris se realiza, ¿verdad? Con los colores del arco iris se ve por la humedad de las nubes y los rayos del sol, pues así lo hizo Dios, que se reflejara de esa manera, ¿verdad? No es que Dios lo hizo, ¿verdad? Por algo sobrenatural, por la naturaleza tuvo que hacerlo. Ahora, si Dios hace algo sobrenatural, ¿verdad? Ahí es donde eh, hay muchas cosas, ¿verdad? Tenebrosas, por así decirlo. No quiero botar lo que había mencionado, pero en la Biblia misma menciona de que cuando Dios hablaba a Moisés, el pueblo de Dios que escuchaba truenos, rayos, ¿verdad? Entonces, eh, no podían comprender exactamente a Dios, ¿verdad? Porque solo escuchaban truenos, ¿verdad? Y el que lo escuchaba bien, pues era Moisés. Entonces, podemos comprender de que todo lo que vemos en el mundo que se explica, pues Dios lo creó así. Espero que se haya comprendido o tal vez lo recalqué mucho. La Biblia y los dones del Espíritu. El Espíritu Santo no fue prometido con el objetivo de sobreponerse a la Biblia. En realidad, todos los dones del Espíritu deben testarse con la Biblia. Si no están de acuerdo con ella, deben descartarse. Isaías capítulo 8, versículo 20. Lo que está mencionado aquí, que hay muchas denominaciones que dicen tener dones del Espíritu Santo, pero son sacados fuera de contexto, fuera de la Biblia o a su conveniencia. Por esa razón, lo que yo explicaba de Mateo capítulo 4.
de la mala interpretación. Por esa razón debemos de pedir al Espíritu Santo para ver si esto es así, porque es el mismo Espíritu que nos va a guiar a la verdad. Debemos estudiar, tener una, una comprobación. Tal vez algo te reveló Dios. Vamos a suponer que algo te reveló Dios hoy, pero tú tienes que empezar a investigar, a indagar, porque pueda que sea cierto lo que Dios te está mencionando. Pero para que los demás comprendan que es la revelación de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo debe guiarte exactamente a donde está en la Biblia y sostenerse con la misma Biblia. Eso es lo que debemos ver. Unidad. La lectura superficial con, conducirá a una comprensión superficial. Eso es cierto. Si tú lo lees así como así, entonces así como así vas a comprender. La Biblia no presenta una uniformidad monótona, sino una rica y colorida diversidad de testimonios armoniosos, revelando una belleza rara y distinta, ¿verdad? Cuando dice belleza rara, es una belleza que no hay, ¿verdad? ¿Verdad? Es como una perla, ¿verdad? Que raro, ¿verdad? Es una circunferencia que anteriormente fue una piedra, ¿verdad? Pulida, ¿verdad? ¿Verdad? Por una almeja, si no me equivoco, alguien me puede corregir, ¿verdad? Qué raro, ¿verdad? Entonces a eso se refiere y distinta. Un ejemplo claro de revelación progresiva se muestra a través de la armonía existente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, aunque haya sido escrito con intervalo de varias generaciones, son inseparables y no presentan ninguna contradicción en las verdades que revelan. Entonces, aquí podemos mencionar, ¿verdad? De que a pesar de que hay mucho tiempo, siglos, años, muchos siglos en pasar, podemos notar que tiene coherencia, ¿verdad? Que podemos ver que hay verdad. Muy bien, y esto pues ha sido lo que es el seminario, ¿verdad? De las 28 creencias. Recuerda que este es eh, la primera doctrina de 6. Las 6 doctrinas de la iglesia adventista se dividen en 6 que contienen las 28 creencias, ¿verdad? Y así la vamos a estar presentando. Doctrina, Dios. Creencia, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Esto puede servir inclusive, querido, para eh, los que están sacando eh, los que están sacando lo que es los requisitos de guía mayor, ¿verdad? Entonces, esto es bueno para que lo pueda realizar. Quiero comentar antes de terminar con una oración que cada sábado vamos a tener entre uno o dos estudios de las 28 creencias. ¿De acuerdo? Entonces, probablemente, si no hay ningún inconveniente el día de hoy, vamos a presentar por la tarde la creencia número 2, siempre de la misma doctrina, ¿verdad? Em, o bien, pues si hay alguna complicación,
solo este se va a ver el día de hoy, ¿verdad? Entonces, o miramos uno cada sábado o dos, ¿verdad? Así vamos a estar variando para terminar las 28 lecciones, ¿verdad? Que son las 28 creencias. Apréndete este, ¿verdad? Vamos a tomar el reto, por así decirlo, de aprendernos los títulos, ¿verdad? De lo que son las 28 creencias. Apréndete este, la palabra de Dios o la Biblia. Cualquiera de los dos puedes mencionar, la palabra de Dios o la Biblia. Vamos a orar. Cariñoso y buen Dios, que tu morada se encuentra en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea tu bendito nombre. Gracias, Padre, por tus bendiciones, esperando de que siempre puedas ayudarnos a comprender eh, tu santa palabra, porque fue inspirada por ti mismo, a través de tu Espíritu Santo, de Jesús mismo, que fue acercado hacia los personajes que hoy en día podemos leer, Padre Celestial. Creemos, Padre Celestial, creemos que la palabra, tu palabra, la palabra de Dios, ¿verdad? Es hoy en día fundamental su lectura y su buena interpretación. Para eso necesitamos, Padre, al Espíritu Santo, que podamos tener al Espíritu Santo. Derrama tu Espíritu, Padre, porque no queremos leerla superficialmente, sino que queremos leerla, ¿verdad? Contextual, eh, textual, la queremos leer, Padre, para comprender, para armonizarnos con nuestro prójimo, con nosotros mismos, contigo, Padre Celestial. Queremos tener una estrecha comunión contigo. Ayúdanos, Padre, si hemos dejado a un lado la lectura de la Biblia por X y motivo, el día de hoy podamos comenzar a leer la Biblia. Pero queremos comenzar, Padre Celestial, como te lo he pedido, con el poder de tu Espíritu Santo, para poder tener una mejor comprensión y así dejar a un lado, Padre, los vicios, el mal actuar, el mal hablado, Padre Celestial, y pensar mal o erróneamente, no como un cristiano debería de pensar, Padre Celestial. Así que te suplicamos que nos ayudes a poder comprenderte a través de tu palabra, a poder, Padre, transformar nuestra vida y seguir adelante, que al final lo que obtendremos es un hombre renovado, una mujer, ¿verdad? Renovada, esperando esperando el regreso de Cristo Jesús, ya que nuestro centro o el centro o lo que debemos de buscar en tu palabra es a tu Hijo Cristo Jesús. Ayúdanos en gran manera, Padre, y gracias por todas tus bendiciones. En nombre de Jesús te suplico todos los favores, para quien sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, querido, aquí está, tenemos la primera presentación, la palabra de Dios. Probablemente hoy vamos a ver lo que es la deidad, ¿verdad? O el próximo sábado. Sin más, que Dios te bendiga.